Tengan buenas tardes. Continuamos con aplicación de las leyes de Newton. En esta sesión vamos a hablar del tema dinámica del movimiento circular. Vamos a aprovechar a hablar un poco del péndulo cónico, también sobre cómo se comportan círculos horizontales, círculos verticales, y luego hablaremos sobre círculos que tienen que ver con carreteras, ¿verdad? O sea, curvas, ¿verdad? Donde puede ser una carretera plana, puede ser también con peralte, lleva cierta inclinación, y las aplicaciones que eso tiene para que las carreteras sean más seguras. Bien, primero en la dinámica de movimiento circular, ustedes recuerdan cuando vimos el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme, lo que tiene constante es la rapidez, no la velocidad. Aquí he dibujado el vector velocidad. El vector velocidad, recuerdan, es tangente a la trayectoria. En cualquier posición va a ser tangente a la trayectoria. Está indicando que está rotando en este sentido, en sentido antihorario. Bien, si es movimiento circular uniforme, la aceleración va dirigida hacia el centro. La aceleración va dirigida hacia el centro. Y también la fuerza neta, porque ustedes recuerdan por la segunda ley de Newton que la fuerza neta tiene la misma dirección que la aceleración. La segunda ley de Newton dice: sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, si la sumatoria de fuerzas va dirigida hacia el centro, la aceleración también. Eso es fundamental que lo tengamos presente. Y yo lo he hecho para un punto, pero ustedes pueden hacer en cualquier punto y siempre la aceleración va dirigida hacia el centro del círculo, la sumatoria de fuerzas también, y el vector velocidad tangente. Pueden dibujar lo que ustedes quieran, pero eso es lo que se respeta. Ahora, aquí está como vector, pero en buena parte de problemas no les interesa tanto que lo expresemos con vectores unitarios, en y, sino que más les interesa que hallemos la magnitud de esto, la magnitud de la aceleración, la magnitud de la velocidad instantánea, que es la rapidez instantánea. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, llegamos nosotros a obtener los resultados. Bien, entonces, como me interesa la magnitud de la aceleración, ya le quité la flecha. Es nada más la rapidez al cuadrado entre el radio. Y también, ustedes, cuando se vio movimiento circular uniforme, también vieron esto. Vieron este término T. T, periodo. T, el periodo o periodo. Es el tiempo que tarda en una revolución, en una vuelta. El tiempo que tarda, si tarda 12 segundos, el periodo es 12 segundos. Las unidades del periodo es segundos. Y el periodo es el inverso de la frecuencia. Por ejemplo, si alguien dice, un cuerpo está girando y da 5 revoluciones por minuto. Me está dando frecuencia. ¿Cuántas revoluciones hacen en la unidad de tiempo? De frecuencia. 5 revoluciones por minuto significa entonces, ustedes dividen un minuto tiene 60 segundos. Eso significa que el periodo es 12 segundos. 12 por 5 son 60. Entonces el periodo es el inverso de la frecuencia. Bueno, ténganlo presente esto porque a veces se recurre a esto también. En algunos libros no le llaman frecuencia, sino que le llaman, ya les digo, le llaman velocidad de rotación. Es la frecuencia, un sinónimo. Y es constante. Cuando estamos hablando del movimiento circular uniforme, tanto es como constante. Se entiende que no está cambiando la frecuencia en el periodo, sino que se mantiene el movimiento circular uniforme. Un ejemplo de horizontal sería este. Que ustedes
cuelgan un cuerpo de un hilo, ahí está en equilibrio, pero si empieza a rotar con un radio pequeño, el radio de giro es pequeño, se van a dar cuenta ustedes que el tiempo que tarda es bastante lento. Puede tardar, no sé, tal vez unos 3 segundos en dar una vuelta. Pero si el radio va creciendo, se van a dar cuenta que no, la longitud del hilo no lo estoy cambiando, simplemente va a ir cambiando el radio así. Ya voy a borrar esto. Ustedes tienen este cuerpo suspendido y lo tienen apoyado acá. Entonces, esto se podría ir moviendo como un cuarto del círculo. Hasta llegar, ya vamos a ver hasta dónde puede llegar. Entonces, si les digo, si tiene un radio pequeño, esto sería un radio pequeño. Aquí ya sería un radio más grande. El radio respecto a la vertical. O sea, como estaba en equilibrio. Esta sería la referencia cuando estaba en equilibrio. Cuando está en equilibrio sería eso. Pero cuando empieza a rotar y está con ese ángulo, sería estar rotando un poco lento. Pero cuando anda por acá, ya pueden ustedes experimentar, ¿no? Cuando ya está muy rápido, ya está bastante rápido. Pero por más que quiera hacer, jamás este ángulo llegaría a ser 90 grados. No podría llegar a ser 90 grados. ¿Por qué? Vean esto, solo vean esto. Vamos a hacerlo primero. Si ustedes hacen un diagrama de cuerpo libre, en este punto, van a tener que con la cuerda hay una fuerza. A lo largo de la cuerda hay una fuerza. Esa fuerza está actuando y también está actuando el peso. Entonces hay una aceleración dirigida hacia el centro, aceleración radial. Entonces ustedes van a descomponer esto. Tienen una componente hacia acá, tienen una componente hacia acá. Entonces esta componente vertical, si este es el ángulo, ojo, mira, el ángulo está medido aquí. Así que voy a seguir lo que han dicho en el libro, que le han llamado beta. Entonces este ángulo está aquí. No vayan a colocar acá, porque miren, cuando ustedes tienen dos líneas y se cortan, este ángulo es igual a este. Esto es lo que estoy haciendo acá. Este ángulo es igual a este, porque este también es vertical, paralela a este. Entonces, esta componente que va sobre el eje Y, esa no es seno, porque por ir en el Y, a mí lo que me importa es dónde está el ángulo. Y entonces esta es cateto adyacente. Entonces esto es F coseno de beta. Y esta es F seno de beta. Y ahí pueden seguir ustedes. No voy a seguir porque en el libro está resuelto. Esto que estoy hablando acá en el libro está resuelto. Y han llegado a una relación. A una relación que la voy a anotar. Han llegado a esta relación. Tangente de beta es igual a 4 pi cuadrado r entre la constante de caída libre por el período al cuadrado. Bueno, esa es una. Pero, como aquí yo tengo esto, si esta hipotenusa es L, y esta es 90, entonces el radio, que sería lo de que hay aquí hacia acá, el radio, miren, para eso, si esta es la hipotenusa y este es el opuesto, entonces es L seno de beta. L seno de beta. Y ahí sí han seguido trabajando y llegaron a esto, que el período es igual a 2 pi raíz de L coseno de beta entre. Aquí donde quiero detener mi foco, vean. Este es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Observen que si yo decido que esta L, que sería la longitud de la cuerda, es L es esto, lo que hay de aquí,
Si esto se mantiene constante, no hay nada que hacer, se mantiene constante. Con la gravedad no hay nada que negociar, la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado, eso no hay nada que hacer. Ni si esto lo mantengo constante y esto es constante, lo que puede cambiar es el ángulo, o sea que esto vaya creciendo, vaya creciendo, vaya creciendo. Les pregunto, ¿podría llegar a ser 90 grados? ¿Podría llegar a ser 90 grados? No, porque ¿cuánto es coseno de 90 grados? 0. 0. Entonces quedaría como esto terminaría 0 y por 2pi, 0 por 2pi, un periodo que tarda 0, imposible, por un lado. Pero si hago diagrama de cuerpo libre, también, aquí queda claro que no puede ser porque el periodo tendría que ser 0 y debe tardar algo en dar una revolución. Bien, pero también si hago el diagrama de cuerpo libre en la posición así, en la posición que forma 90 grados y que aquí esté el cuerpo y que me diga que aquí está la fuerza y que el peso, no hay nada más. No hay nada más porque eso está en el aire, no está apoyado en nada, sino que simplemente está en el aire. Entonces es la tensión a lo largo de la cuerda, es la fuerza a lo largo de la cuerda. Y esta es la fuerza con la que la Tierra lo atrae. Les pregunto, ¿con qué se equilibra esto? No hay fuerza hacia arriba, no hay forma que equilibre. Por lo tanto, es obligatorio, es mandatorio que esta debe formar un cierto ángulo. Porque si ya forma cierto ángulo, sería así. Voy a cambiar. Así. Entonces, esta tensión, esta fuerza, ya tiene dos componentes, tiene una y otra, y esta se equilibra con esta. Ahora sí apareció, ahora sí aparece porque hay un ángulo. Así que, como lo quieran ver, nunca podría llegar a ser nunca podríamos nosotros, si alguien se pone a querer darle vuelta a esto y decir, mire, voy a ir avanzando hasta que se quede horizontal, imposible, no se puede lograr. Ya lo vi de dos formas. Bien, eso lo quería comentar porque en el libro está esto, pero no lo tocan casi. Bien, otra cosa que quiero mencionarles acá es que en la página 155, hay una parte que dice cuidado. Vamos. Cuidado. Y dedican esa parte para que se nos quite de la boca, se nos quite de nuestro vocabulario la palabra fuerza centrífuga. Esta. Y lo explican también. Todas las razones, le hacen diagrama de cuerpo libre, le dicen las fuerzas que la gente se inventa, y ahí se lo explican bien, con todo detalle, para que no utilicemos esto. Eso es mala palabra, no lo usemos. No existe la fuerza centrífuga. Y dicen, nosotros no lo usaremos en todo el libro y lo exhortamos a que usted tampoco lo haga. No utilicen nunca este término. Yo he oído en la televisión que la fuerza centrífuga de los huracanes, que mentira, no existe eso, no existe tal cosa. Así que debemos quitarnos de utilizar ese término de fuerza centrífuga. No hay ninguna fuerza que se aleje del centro. Y ahí ponen explicaciones de qué es lo que sucede. Así que los exhorto a que ustedes lean esa parte donde dice cuidado en la página 155. Y también hay otro que explican más adelante, que quiero aclararles esto. Si yo sigo con este ejemplo del yoyo, si yo lo quiero hacer, que este círculo sea vertical, y digo, mire, se está moviendo con rapidez, no hay velocidad constante, no hay rapidez, eso no se logra. Así que cuando yo tenga un fenómeno así, con una cuerda,
describir un círculo vertical no es posible. Vamos a hacer análisis acá sobre cuerpos que sí se mueven con rapidez constante y el círculo es vertical. Vamos a ver si ustedes... Este es bien común. La gente va sentada acá y que anda esto dando vuelta. ¿Cómo le llaman a esto? Noria, la rueda de Chicago. Esto sí lo vamos a analizar acá. Aquí sí se puede. ¿Por qué? Porque tiene los mecanismos para que la rapidez, esto se mueva con rapidez constante. Cada vuelta que esto da tiene tantos segundos. El periodo es constante, porque hay mecanismos. Pero con el yoyo, con una pita, eso no se puede. Así que aquí sí se puede. Por eso vamos a hacer, y hay dos puntos característicos, el punto más alto, este punto, y el punto más bajo. Vamos a ver en un problema cómo se comporta la normal en el punto más alto y en el punto más bajo. Por ejemplo, los problemas cuando hay círculos verticales nos piden analizar este punto y este punto. Así que eso queda para cuando ya toquemos un ejercicio concreto. Bien. Entonces, como estamos hablando de esto, y les dije que después vamos a hablar de llantas y de vehículos y carreteras con peralte y sin peralte, voy a dejar esa explicación para después, mientras hacemos un ejercicio que tiene que ver con esto que he explicado hasta este momento. Un primer ejercicio que vamos a hacer está en la página 143. Página 143. Es el libro de Reineck, la 10ª edición. Y es 645. 645.
hubo un corto acá, entonces tuvimos interrupción, obviamente, ya se dieron cuenta. Pero lo que hice en ese lapso es avanzar un poco en el diagrama de cuerpo libre, se lo voy a explicar. Vean, estoy haciendo diagrama de cuerpo. Sigue la grabación, ¿verdad? Sí. Estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre en el punto bajo, en el punto más alto. Miren, el eje Y. Todo está actuando en el eje Y. En el eje Y no hay ninguna fuerza. Y. Entonces, hacia arriba tengo la normal, o sea, que es la fuerza que el asiento le está haciendo al estudiante. Hacia abajo es la fuerza con la que la tierra la trae, que es el peso del estudiante. Y la aceleración radial que va dirigida hacia el centro del círculo. Estas dos son paralelas. Entonces hacemos una teoría de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración radial. Tomando este positivo menos este negativo igual a menos también. Masa por aceleración radial. Al despejar tengo el peso del estudiante menos la normal en A es igual entre M. Y solo es de colocarle valores. Al colocarle valores vamos a tener que es el peso del estudiante es 667. Menos el peso que hace, digo, la normal es 556, menos 556 newtons. Entre la masa, ustedes nada más tienen que dividir esto entre 9.8, 667 entre 9.8 y da 68.06. 68.06 kilogramos. Recuerden, kilogramo con K minúscula, no con K mayúscula. Al hacer eso, el resultado es 1.63 metros por segundo al cuadrado. Bien, ya tengo ese dato. Tiene apagado el micrófono, ingeniero. Como la normal es menor, el peso indica que en la parte más alta el estudiante se siente más liviano. Porque esto está haciendo menor fuerza. Ok, ya respondemos la pregunta A, porque la pregunta A es esa. La pregunta A nos dice, ¿se siente el estudiante más liviano o más pesado en esa posición, en el punto más alto? B, ¿cuál es la magnitud de la normal en el punto más bajo? Vamos a hacer eso. Si me preguntan en el punto más bajo, hoy voy a hacer diagrama de cuerpo libre en el punto más bajo. Solo tengamos presente que la aceleración es 1.63 metros por segundo. Vamos a anotar acá. La aceleración radial es 1.63 metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a hacer diagrama de cuerpo libre en B. Bien, ahora vean lo que va a cambiar. El peso del estudiante no cambia, la normal también va hacia arriba. Pero la aceleración radial es así, va dirigida hacia el centro del círculo. Aceleración radial. Entonces, la normal A debe crecer para que resulte hacia arriba. Tiene que ser un poquito mayor. La normal en A. Y el peso del estudiante no cambia, porque son masas por G. Entonces, si hago esto, pues sí vamos a cambiar. Pues entonces
sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración radial. Entonces yo tengo pero ahora esto va a cambiar, es normal en D. Es normal en D. En el punto más bajo. Normal en D. Ese es el otro cambio que tiene. La sumatoria de fuerzas en Y queda normal en B menos el peso del estudiante es igual a masa por aceleración radial. Y esa ya la conozco. Entonces me está preguntando por la normal en B. Normal en B es igual, esto pasa a ser el peso del estudiante más la masa por la aceleración radial. Ya solo está de sustituir valores. El peso del estudiante es 667. 667 más la masa del estudiante, ya sabemos que ya lo pueden calcular ustedes, da 68 puntos. Estaba comparando con el ascensor, que cuando el ascensor está subiendo, acelerando hacia arriba, uno se siente más pesado. Pero cuando ya está llegando al piso que va a llegar y se va frenando, uno se siente más liviano. Y lo mismo pasa acá también. Aquí se siente más pesado, aquí se siente más liviano. Bien. Luego viene el literal C. Fíjense lo que dice acá. Literal C me dice. Si se dobla la rapidez de giro, el V se dobla, se duplica. ¿Cuál es la magnitud? Este es el sistema, fíjate, porque hoy no ha habido bajón. Bien, les mencionaba que no es necesario conocer el radio y se van a dar cuenta que se puede resolver el literal C sin conocer el radio. Entonces, literal C. Si se duplica la rapidez. ¿Qué pasa si se duplica la rapidez? ¿Cómo se comporta la normal aquí y la normal acá? Esa es la pregunta.
Entonces, yo ya sé que yo voy a llamar a la que ya hay aceleración radial 1. Aceleración radial 1 es igual a rapidez al cuadrado entre el radio. Ok. Ahora, si yo duplico, ¿qué tendría que ser? Aceleración radial 2 es 2 veces la rapidez al cuadrado del radio. Eso es todo. Solo me dicen que se ha duplicado la rapidez. Entonces, esto se convierte en 2, pero va a llevar al cuadrado. Y si resuelven eso, van a tener 4v cuadrado entre r. Bien así. 4v cuadrado entre r. ¿Pero qué es esto? Esta es la R1 y esto vale 1.53 metros por segundo al cuadrado. Como se pueden dar cuenta, no era necesario conocer R. Entonces solo tienen que multiplicar 4 por esto, porque esto es esto y esto. Entonces la aceleración radial 2 es 4 por 1.53 resulta 6.52. 6.52 metros por segundo al cuadrado. Bien. Ahora ustedes nada más van a aplicar lo que ya hicieron, nada más que con nuevos valores. Lo que ya hicieron antes. No voy a hacer otra vez los diagramas de cuerpo libre porque son los mismos, nada más que ahora cambian los valores. Entonces van a tener en A van a tener que la normal en A es igual a 667 menos 6806 por 652. 667 menos 68.06 por este valor, 652. Ya saben que eso va a resultar Newton. Entonces, en A les resulta 223 Newtons. En A. Y en B, solo es de sustituir en lo que ya hicimos. En B van a tener que la normal en B es igual a 667 más, ¿qué decir? 667 más 6806 por 652. 68.06 por 652. Y esto también, bueno, Newton. Resulta, la normal en B resulta 1111 Newton. Bien, aquí viene, pues, bueno, resulta con 4 cifras significativas, pero yo no debo dejarlo con 4 cifras significativas, no puedo dejar con 3. Observen que estas están con 3. Entonces aquí yo puedo hacer esto. Si hago esto sería 1.11 por 10 a la 3 Newton. Ya tiene 3. 1.11. Ignoro este. 1.11 por 10 a la 3 Newton. Pero 10 a la 3 tiene nombre del prefijo y es kilo. Entonces la respuesta sería, la respuesta es 1.11 kilo Newton. Esa es la respuesta. Como pueden darse cuenta, si alguien tenía su peso de 667 y pasa a 1111, casi se duplica, o sea que uno se siente como el doble de pesado en la parte baja. Y se siente que es como la tercera parte de su peso cuando está en la parte alta. Si esto siguiera aumentando de rapidez, va a llegar un momento en que aquí ustedes llegarían, por ejemplo, a sentir una sensación de ingravidez, como que la Tierra no los atrae, que están así, que ni siento la presión del asiento, así como que el asiento no me está haciendo ninguna fuerza, podría ser eso. Y podría incluso, si aumenta la rapidez, al contrario, podrían tender a ustedes salir. Por eso que los juegos mecánicos siempre tienen unos sistemas de seguridad que a la gente la tienen amarrada para que no vaya a salir del asiento, porque no quieren un accidente. Entonces,
Si alguien se logra conseguir, como tiene algo de de seguridad, eso le haría una fuerza hacia abajo. Por si se aumentara mucho la velocidad del juego. Así que lo interesante es que vean, en este ejemplo de la rueda, la noria, la rueda de Chicago, en el punto más alto, en el punto más bajo, la sensación de las personas es, en el punto más alto, más livianos, en el punto más bajo, más pesados. Y que si la rapidez aumenta, esa sensación todavía es más notable, mucho más liviano acá y mucho más pesado acá. Bien, ojalá que no nos sigan molestando esta cosa. Ahora vamos a pasar a hablar sobre las carreteras con pedal. Bien, uso el vehículo porque es el que son de lo que todo el mundo conoce. ¿Qué es lo que pasa con el vehículo? Ustedes pueden decir, bueno, si el vehículo se está moviendo, entonces lo que está actuando entre las llantas y el pavimento es energía cinética porque se está moviendo. Lo que pasa el fenómeno. Si el de la rueda no está haciendo, no es que esté normal de la sin frenar. Cuando se aplica el freno, son de puntos del pavimento. Aquí hay fricción. Y es lo que, a pesar de que la gente puede apretar a fondo los frenos y logra que esto no gire, pero lo que va a pasar ahí es que va a hacer ruido, va a quemar llantas, va a salir humo, va a ser hule quemado, etc. Pero porque está habiendo fricción cinética. Un mismo punto de la llanta. Y ya cuando se gasta con un montón de puntos de la llanta, hasta un plano podrían hacer cuando se gastó, o con varios puntos del piso. Así que cuando se frena es que se da. Y el auto, no que yo porque frené ahí, no, el auto con la llanta sin girar, pero el auto sigue desplazando. Entonces, en todo ese recorrido, con la llanta sin rotar, y el auto sigue, ahí sí existe fricción cinética. Pero también existen otras formas. Si este auto se va moviendo en una curva muy cerrada,
y el conductor no tuvo el cuidado de bajar la velocidad porque la curva era muy cerrada, entonces puede ser que el carro derrape hacia afuera de la curva. Ahí también hay fricción cinética porque es fricción así. Ahí sí hay fricción cinética. Pero si él tomó la curva con la velocidad adecuada y todo eso, hace la curva y va rotando. Y es fricción estática. Recuerdan ustedes que vimos que la fricción, el coeficiente de fricción estático es mayor que el coeficiente de fricción cinético. Entonces, lo que buscamos es que mientras andemos conduciendo, lo que esté actuando es la fuerza de fricción estática, no la cinética. La cinética es peligrosa, es derrapar, es frenar y que tal vez un auto está adelante y que sigue y puede ir a chocar, a pesar que aplique los frenos, puede ir a chocar con el carro de frente. Todo eso es indeseable, ¿verdad? Nadie quiere andar conduciendo y utilizando la fricción cinética, quiere andar conduciendo y utilizando la fricción estática, no derrapar. Y no estar aplicando, o sea, se aplican los frenos, pero se aplican gradualmente y sin ningún peligro, pero si lo tengo que hacer de repente por algún descuido o lo que sea, ahí sí. Pues, así que lo primero que es eso, entender de la fricción, cuándo que se da la fricción estática y cuándo la fricción cinética, para que veamos qué es lo que pasa con las carreteras. Bien. En una carretera plana, en una línea recta, no voy a dibujar una carretera acá. Digamos que esto sea una carretera. Y aquí va recta. Aquí recto y esto sale con curva y que aquí vuelve a ser recto. Entonces, usted viene hacia acá, su vehículo viene hacia acá. Y lo más seguro es que va a encontrar un rótulo ahí que le va a decir curva peligrosa, adelante, o baje la velocidad, o la velocidad máxima es tanto. ¿Por qué? Le están advirtiendo que viene una curva cerrada. Entonces, sigue acá y al momento que terminó de ser recto y hasta aquí, todo esto es curva. Entonces, en toda esta parte curva va a haber aceleración radial. Va a haber una aceleración dirigida, asumiendo que usted va a moverse con movimiento circular uniforme, va a ir dirigida hacia el centro. Hacia el centro de este radio, de esta curva. Entonces, si la carretera es plana, no horizontal, como si yo digo esto. El vehículo se va moviendo en un camino horizontal. Como hay una fuerza dirigida, hay una aceleración dirigida hacia el centro, entonces debe haber una sumatoria de fuerzas también dirigida hacia ahí. Debe haber una fuerza dirigida ahí. Y esa fuerza tiene el nombre, es una fuerza de fricción. Es una fuerza de fricción estática. Ya expliqué por qué es estática. Fuerza de fricción estática. En la misma dirección de la aceleración radial. Cuando yo veo un vehículo de frente, observen que si veo un vehículo de frente, van a ver los focos y las llantas no se ven redondas, no que se ven como dos rectángulos que sobresalen de la carrocería, dos rectángulos, uno y otro. No es como así yo veo dos círculos, pero aquí yo veo dos rectángulos cuando lo veo de frente. Y así voy a hacer llegar el cuerpo libre para que no se pierdan, pues, porque se aparecen como rectángulos. Bien. Entonces, aquí no hay aceleración radial. Empieza a actuar la aceleración radial en esta zona, toda esta zona. Y otra vez ya volvemos a la recta. Pasó el peligro, volvemos al camino recto. Bien. Si es una carretera horizontal, yo tendría la carretera así. Esta es
Esta es la carretera. Aquí tengo, y voy a dibujar la carretera. Es X, ¿verdad? Entonces, viendo el auto de frente sería algo así. Aquí los dos faroles frontales, aquí, y por aquí el conductor. Viene el conductor y las dos llantas acá. Bueno, las 4 llantas, lo que pasa es de que de frente no se ven las dos de frente, pero hay 4 llantas. Bien, entonces, si el centro el centro del radio en que está rotando, en que está moviéndose ese auto, está aquí, entonces la aceleración radial va a ir dirigida hacia esto. Entonces yo voy a dibujar hacia acá la aceleración radial. Y hacia ahí debe haber la sumatoria de fuerzas en X. La resultante en X debe ir en la misma dirección de la aceleración radial. ¿Y quién se encarga de eso si la carretera es plana? La fricción que hay en fricción estática, ¿verdad? Que hay entre las llantas, el agarre que hay entre las llantas y el pavimento. Y va dirigida hacia allá. Hasta acá, ahí va dirigida la fricción estática, no fricción cinética, estática. Y ustedes saben de que aparecen los otros dos. ¿Cuál es? El peso, que es la masa por la gravedad, y la normal. Como solo este cuerpo está, pues normal. Ahí está. Eso es todo lo que lleva el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre del auto. Diagrama de cuerpo libre del auto. En una curva. Entonces, vean, cuando yo hago esto, yo puedo decir, bueno, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Por qué? Porque el auto en la carretera, el auto no está saltando, no se está elevando ni tampoco se hunde, en la carretera. O sea que el auto en Y, va viendo de frente, en Y hay equilibrio, no está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo. En Y hay equilibrio, o sea, yo puedo decir entonces que la normal menos el peso es igual a 0, que la normal es igual al peso. Es un ejemplo. Bien, ya tengo la normal. ¿Para qué me va a servir? Porque recuerdan ustedes que el coeficiente de fricción, digo que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. Entonces voy a decir, esta es la primera ley de Newton, la primera ley. Ahora la segunda ley de Newton. La voy a aplicar en X. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración radial. Aquí lo hago nada más con valores, no como vector. No es igual a masa por aceleración radial. Entonces la fuerza en X es igual a F sub S, es igual a masa por aceleración radial. Y ahí ya vimos que aceleración radial lo puedo utilizar como V cuadrado entre R. Hagámoslo así, V cuadrado entre R. Así es aceleración radial. ¿Y esto qué es? Bueno, esto es igual a mu sub S por la normal. Pero la normal ya veo que es mg. Mu sub S por mg. Y esto es igual a m v cuadrado entre r. Observen esto, miren qué interesante. Se van a eliminar las masas, porque están a ambos lados de la ecuación. Aquí se eliminan. Entonces queda que mu sub S, miren, este G va a pasar a dividir. Queda rapidez al cuadrado entre la constante G por el radio. Esto es bueno comentarlo. Es bueno comentarlo. ¿Por qué? Observen ustedes. En las condiciones más favorables, podríamos decir que nosotros ponemos llantas nuevas, que no esté mojado el piso, que no haya aceite, que no haya arena y todo eso. Puede andar esto cercano a 1. 8, cercano a 1. Pero vean que hay un enumerador. El enumerador es bien determinante.
la rapidez con que está moviendo el vehículo. ¿Por qué? Porque va al cuadrado. Va al cuadrado. No es lo mismo que no fuera al cuadrado. ¿Por qué? Porque si se va moviendo a 10 metros por segundo, sería 10 metros al cuadrado. O sea, que es determinante. Ahora, con esto, ¿qué hay que hacer? Nada, que con G no hay nada que hacer. Esto sí se queda. R, tampoco hay nada que hacer porque las carreteras ya están hechas y tienen cierto radio. No, usted no puede decir, mire, yo quiero pasar por ahí, quiero que cambien R. No lo puede hacer, la carretera ya está hecha. Así que con el denominador no hay nada que hacer. Sí se puede hacer algo con el R cuando se están diseñando carreteras. Entre más grande es el radio, se puede tomar con mayor rapidez. Si es más grande el radio, se puede jugar con un poquito mayor rapidez. O podría ser que esto no sea tan exigido. Podría ser que podría ser un punto 4, un punto 5 y no haya problema. Pero esta es la rapidez del vehículo. Este es el radio de la carretera y esta es la constante G que ya conocemos, 9.8. Así que hay que tener cuidado. Por eso es que cuando la gente empieza a recibir clases de manejo, siempre dice, mira, vamos a hacer una curva. Siempre que entre a una curva tiene que bajar velocidad. Ellos no saben por qué, pero hoy lo estamos viendo. ¿Por qué? Aquí está la situación. Ahora, ¿qué pasa si esto disminuye? Por ejemplo, en un suelo mojado, por ejemplo. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, como no puedo hacer nada con esto, sí puedo hacer algo con esto, que es bajar la velocidad y, por lo tanto, la rapidez del vehículo. Así es cuando la carretera es plana. Pero vamos a ver cuando hay peralte. Eso ya son diseños de ingeniería, ¿verdad? Aplicamos lo que sabemos de la ciencia, de la física, y decir, vamos a aplicarlo ya en cosas para que le sirvan al ser humano. Y nuestras carreteras van a ser más seguras porque van a llevar peralte. ¿Qué es peralte? Que si es que la carretera era plana, ahora yo le voy a dar cierta inclinación. El auto, vamos a verlo así de frente, así sería carretera plana, pero si le pongo peralte, sería así. Así, porque el centro de la curva está acá. No lo van a poner al revés, al contrario. No, sería el peralte hacia acá, porque el centro de la curva está a aquel lado. Y ese es el peralte, inclinación que se le da a la pista. Si ocurre eso, este diagrama de cuerpo libre va a cambiar. Bien, siempre vamos el radio de la curva siempre va a estar allá. Por eso esto no lo voy a inclinar. Solo voy a inclinar la pista. La pista es así. Lleva un ángulo de peralte que sería este. Este es el ángulo. Ese es el ángulo. Entonces hoy el vehículo va a andar así. Aquí sería una llanta, aquí estaría la otra llanta. Y aquí está lo que la llanta, bien vista de frente. Ahora, como ustedes saben, aquí la normal es perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, esta es la superficie de contacto, entonces debe ser perpendicular. Debe tomar con este lado. Esta forma 90 grados. La normal. Entonces, la normal. ¿Qué otra fuerza aparece? Bueno, voy a ver, de color, este es la normal. La otra fuerza que aparece es el G. Bien, ustedes dicen, bueno, lleva inclinación. Es un vector que lleva cierto ángulo. ¿Dónde está este ángulo? Está aquí. Si yo tenía el eje, vamos a ver. Miren, si este es el eje X y el eje Y,
Al cambiarlo, ¿no? El ángulo queda con respecto al eje Y positivo, la normal. No estoy hablando del peso. El peso siempre va a ir dirigido hacia abajo. Se va a tener peralte, pero el peso va dirigido hacia abajo. Eso no lo va a cambiar. Lo que va a cambiar va a ser esto, va a estar inclinado hacia acá el ángulo de peralte. Ya, el mismo ángulo se inclina para acá. Sí. Entonces esto se descompone en dos. Una componente hacia acá y la otra componente hacia acá. Entonces esta va a desaparecer. Y esta entonces va a ser en términos de n y de teta, esta es n seno de teta, porque vean, para este ángulo, este es el seno, es este. Para este ángulo, este es el coseno. Entonces, este es n coseno de teta. Bien, ahora vean que va a cambiar. Vale, esto ya queda guarda. Miren, si yo hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tengo esta hacia arriba, esta hacia abajo. Tengo n coseno de teta menos lg igual a 0. De ahí que despegan que n es igual a mg entre coseno de teta. Ya tengo esto. Aquí apliqué la primera ley de Newton. Ahora con esta voy a aplicar la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque hacia acá está la aceleración radial, dirigida hacia el centro de la curva. Bien, entonces voy a tener segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración radial. Sumatoria de fuerzas en X, esta, solamente esta existe. Esta es n seno de teta es igual a masa, pero aceleración radial es v cuadrado entre. Y n lo puedo sustituir acá. N es mg entre coseno de teta, o esto multiplicado por seno de teta, igual a m v cuadrado entre f. Observan igualmente que el m se elimina con esta m. Esta g va a pasar a dividir y seno entre coseno tiene nombre. Eso se llama tangente. Entonces que tangente de teta es igual a v cuadrado entre g por r. Se lo comparamos a g, tenemos mu sub s es igual a v cuadrado entre g por r. Vale. ¿Qué significa esto? Significa que el ángulo de peralte está sustituyendo ahora lo que hacían las llantas. O sea que hoy podría ser que con una velocidad adecuada usted pueda circular con las llantas más lisas del mundo. Podrían ser de teflón, podrían ser hielo mojado, y usted no derraparía en la curva, pero con esa velocidad. ¿Sí? Si a mí me dicen, mire, ¿cuál es el ángulo adecuado? Vamos a ver. ¿Qué ángulo de peralte? La pregunta sería, ¿qué ángulo de peralte debo darle a una curva para que un vehículo pueda circular con seguridad a 50 kilómetros por hora? 50 kilómetros por hora. Esta será la rapidez, 50 kilómetros por hora. Y el radio, el radio está determinado por la geografía, ¿verdad? Por el terreno. A veces hay espacio para poner radios más grandes, a veces no se puede, hay que hacer curvas bien cerradas. Imagínense que tienen un radio moderado, digamos que tienen un radio de unos 80 metros. Veamos, un radio de 80 metros. A decir, pero ¿cómo mezclo aquí? Esto es 3 kilómetros por hora y aquí no puedo mezclar kilómetros por hora. Debo hacer la conversión. Debo trabajar esto a
en metros por segundo. Entonces, ¿cómo se convierte el kilómetros por hora en metros por segundo? Solo se dividen entre 3.6. Eso ya lo expliqué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el kilómetro tiene 1000 metros y porque la hora tiene 3600 segundos. A fin de cuentas, resulta dividir la cantidad de kilómetros entre 3.6 y nos da metros por segundo. Lo pueden hacer ustedes. Entonces, dividen entre 3.6, eso entre 3.6. No sé, no veo mi calculadora, no sé cuánto da 50 entre 3.6. $13.9. 13.9. Entonces esto es igual a 13.9 metros por segundo. Entonces van a sustituir ustedes ahí. Tangente de θ es igual a 13.9 metros por segundo al cuadrado entre 9.8 metros por segundo al cuadrado por el radio de 80 metros. 80 metros. Bien, al hacer eso, ayúdenme por favor a ver cuánto le resulta. $0.246. ¿Verdad eso? Entonces, θ es igual a tangente a la menos 1 de 0.246 y esto resulta un ángulo de 13.8 grados. Entonces, aproximadamente 14 grados, porque aquí trabajé con dos cifras significativas, entonces 14 grados. No sé si coincidimos. Sí, está bien. En el diseño, entonces, los ingenieros que se van a encargar de diseñar esto dicen, bueno, yo quiero que puedan entrar con las llantas lo más lisas posible y no van a derrapar los que vayan a 50 km por hora, entonces el ángulo debe ser de 14 grados. Física, ley de Newton para hacer las carreteras más seguras. Bien. Así que ya vimos carreteras planas, carreteras con pedales. Hay varios ejercicios, pero hay uno bien interesante, pero se va a resolver en la discusión. Entonces yo escogí uno que no está en la discusión, pero es un poco largo, lleva literal A, literal B y son un poco largos, pero vamos a ver si alcanzamos a terminarlo. Pero si no, le voy a hacer por lo menos el diagrama de cuerpo libre de la parte B para que ustedes lo continúen y les voy a dar la respuesta. Así que, para que nos ubiquemos, el problema que quiero que hagamos es el 502. Ese lo hay en el libro de Sears-Zemansky, la 13ª. Lo escogí porque todo el mundo tiene este. Entonces, de Sears, la 13ª edición, ¿verdad? Está en la página 172. .102, Sears-Zemansky, la 13ª edición, es la que están subiendo los capítulos en el aula. En la página 172 vamos a hallar este problema.
Dice curva peraltada 2. Considere un camino húmedo. Peraltado, lleva ángulo. Y ya me dan el ángulo. Donde hay coeficiente de fricción estática, me dicen los datos, coeficiente de fricción estática igual a 0.30. También me dice que el coeficiente de fricción cinética es 0.25. Entre los neumáticos y la carretera. El radio de la curva es 50 metros. Es 50 metros. Es una curva bastante cerrada, no es tan grande, pero es 50 metros. Y el ángulo de peralte es 25 grados. Es 25 grados. Pregunta: ¿qué rapidez puede tener el automóvil antes de derrapar hacia arriba por el peralte? Esa es la otra. Y la otra pregunta es: ¿qué rapidez mínima debe tener para no derrapar hacia abajo por el peralte? Bien. ¿A qué se refiere de derrapar hacia arriba o hacia abajo? Es que esto, como el auto va a ir moviéndose en una carretera que lleva peralte, entonces si va muy rápido, va a derrapar hacia arriba. Y si va muy lento, va a derrapar hacia abajo. Porque el coeficiente de fricción va a existir, eso ahí está. Pero con ese coeficiente de fricción, derrapa hacia abajo o derrapa hacia arriba. Ahora, para que derrape es necesario pasar la FS máxima. Pasar FS máxima. Y si yo quiero calcular FS máxima, voy a utilizar mu sub S, no mu sub K. Porque ya mu sub K es cuando ya derrapó. Y yo no quiero que derrape. Fíjense bien. Por eso es que me dan los dos datos. Me dan los dos datos para que el estudiante se fije y pueda discernir cuál debo ocupar. Porque aquí le dice para que no derrape, o sea, y podría ser al punto ya de movimiento inminente, derrape inminente hacia arriba o derrape inminente hacia abajo, pero sin derrapar. Por lo tanto, voy a utilizar el mu sub S. Este está como un distractor, el otro está como un distractor, para ver si el estudiante se fija y vaya a hacer que lo utilice y le vaya mal en la solución del problema, ¿verdad? Pero es para que se fije. Así que este dato, digamos así, no lo vamos a ocupar. El punto 25 no lo vamos a ocupar. Miren, no sé si ustedes ya advirtieron una cosa. Lo que estamos viendo, lo que más importa es hacer bien el diagrama de cuerpo libre. Si hacemos bien el diagrama de cuerpo libre, lo que sigue es álgebra. Lo que sigue ya es cuesta abajo. Ya para mí, lo que es cuesta arriba es hacer bien el diagrama de cuerpo libre. Una vez que estamos seguros que hemos hecho bien el diagrama de cuerpo libre, lo que sigue es álgebra, simultanear ecuaciones, plantear ecuaciones, y eso es rutinario. Así que voy a hacer primero el dibujo del diagrama de cuerpo libre en el caso de que, para que no derrape hacia arriba. Voy a hacer un poco grande el dibujo, porque esto va a llevar varias fuerzas. Y el ángulo, como está peraltada la carretera, y el ángulo es 25 grados, digamos que será así. Esa es la carretera. Entonces el auto andaría así. Estaríamos dibujándolo aquí. Y aquí están las llantas. Esas son las llantas. Bien. Aquí está el conductor. Está el conductor con el volante. Bien. ¿Cuáles son las fuerzas que intervienen? Bueno, la normal, perpendicular a la superficie de contacto. La normal. Interviene también el peso. La fuerza
con la que la Tierra está atrayendo al vehículo. Esta es la fuerza que la superficie le hace al vehículo. Pero también hay una fuerza de fricción, porque la aceleración va a ser hacia acá, hacia el centro, la aceleración radial. Entonces debe haber una resultante hacia acá. Pero, ojo, yo quiero que no derrape hacia acá. Si quiero que no derrape hacia acá, la fuerza de la llanta tiene que ser una fuerza en sentido contrario al posible derrape. El posible derrape es hacia arriba. Entonces, la fuerza de fricción se opone a ese posible derrape. Entonces, va a ir en dirección hacia abajo. Entonces, aquí estaría la fuerza de fricción estática. Estática, porque no va a haber derrape. Yo quiero que no derrape. La fuerza de fricción estática. Ahora pueden ver ustedes, bueno, esta con respecto al eje X, esta fuerza se va a descomponer en dos y esta también. Eso indica que ya van a aparecer las ecuaciones ya no tan sencillitas como la anterior, sino que ya llevan un poquito de más detalle. Entonces voy a trabajar acá. Y si descompongo estas, a ver, descompongo esta, hacia acá, tengo esta. ¿Cómo se llama esta? Voy a poner el nombre aquí. Porque el ángulo, este ángulo es beta, aquí también está aquí. En el ángulo beta, porque también es el ángulo beta, el ángulo lateral. Entonces voy a tener esta componente en términos de beta y de F sub S, esa es F sub S esta es F sub S coseno de beta. Y esta es F sub S seno de beta. Esta. Ahora voy a poner otro color. Vamos a ver si me ayuda este. Esta es la componente en X y esta es la componente en Y de la normal. Esta es la normal y este es el ángulo beta, este es seno normal, seno de beta. Y esta es la normal coseno de beta. O sea, para este ángulo, este es coseno y este es seno. Seno es este, coseno es este. Ok, si es así, entonces esta fuerza ya no existe y esto tampoco existe. Solo nos quedaron 5 fuerzas. Entonces voy a hacer primero sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. El mismo razonamiento, el vehículo no está subiendo ni bajando, el vehículo en Y se mantiene en equilibrio. La sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Primera ley de Newton. Vean que hacia arriba está esta componente y hacia abajo está esta, y el peso, son 2. Voy a tener N coseno de beta menos F sub S seno de beta menos F sub S seno de beta menos LG igual a 0. Entonces yo, miren, por razones de ir avanzando, como yo simultaneé estos, yo despejé N. De esto despejo N. Entonces al despejar N, resulta así. N, esto pasa a positivo y esto va a pasar a dividir. Entonces queda MG pasa para allá
Y esta como F sub S es mu S por N, mu S por N, y N, lo voy a hacer un poco despacio, ¿no? Para que no nos vaya a ver. N coseno de beta menos N mu sub S seno de beta es igual a N. Entonces saco factor común N y después esto lo paso a dividir, que queda que N es igual a MN entre coseno de beta menos mu sub S seno de beta. Bien, ya tengo un primer N despejado. Bien, ahora voy a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración radial. En X, vean, está las dos componentes. Esta se llama F coseno de beta y esta es M seno de beta. N seno de beta más F sub S coseno de beta es igual a masa por aceleración radial. Pero F sub S es igual a mu S por N. Lo mismo que dice acá. F sub S es mu S por N. Y resulta que la normal es igual a masa por aceleración radial entre, ya saqué factor común y este mu S por N. Entonces, al sacar factor común y pasar a dividir, se va a parecer a este, pero tiene un ligero cambio. Aquí va a aparecer que es seno de beta, primero este, más mu sub S coseno de beta. Ahí tengo ya la segunda. ¿Por qué hice eso? Porque yo puedo igualar n, entonces este igual a este. Voy a continuar. Al igualar vamos a tener que la aceleración radial le va a quedar que es igual a G por seno de beta menos mu sub S por seno de beta entre coseno de beta, aquí es más, menos mu sub S seno de beta. Solo es de igualar esta con esta y luego despejar la aceleración radial. Entonces, al ponerle valores, la aceleración radial resulta 8.73 metros por segundo al cuadrado. 8.73 metros por segundo al cuadrado. Y como yo sé que la aceleración radial es igual a rapidez al cuadrado entre R, entonces de ahí despejo. Mire, este pasa a multiplicar y saco raíz, porque la rapidez es igual a la raíz cuadrada de R por la aceleración radial. Y ahora conozco la aceleración radial de 873 y el radio es 50. Entonces, la rapidez es igual a la raíz cuadrada de 50 metros por 8.73 metros por segundo al cuadrado. Y esto resulta 21 metros por segundo. Ya con dos signos significativos, resulta 21 metros por segundo. Bien, eso es para que no derrape hacia arriba. Para que no derrape hacia abajo, el cambio que va a haber en el siguiente. Ahora la fuerza de fricción no va a ir dirigida hacia acá, sino que va a ir dirigida hacia arriba. Esta va a ir así. Bueno, esto se mantiene igual. Lo que va a cambiar es que la fuerza de fricción ahora va a ir hacia acá.
¿Por qué? Se opone a que derrape hacia abajo. Entonces van a descomponer esta acá y descomponen esta acá. Hacen lo mismo, nada más que aquí van a cambiar los signos. Entonces, si ustedes siguen trabajando esto, y esto sigue igual, esta sigue igual, solamente esta van a cambiar. Entonces, esta van a cambiar. Y el ángulo este se queda aquí, esta vez. Entonces aquí hayan este, y al trabajarlo van a llegar que la rapidez es igual a 8.5 metros por segundo. Con este diagrama de cuerpo libre hacen el mismo procedimiento, nada más que ahora los signos van a cambiar y van a llegar a que la rapidez, para que no derrape hacia abajo, es 8.5 metros por segundo. Así que no hubo tiempo de desarrollarlo, pero yo se lo expliqué de qué se trata.